Buenas tardes, queridos hermanos. Son las 6. Estamos en el segundo culto de evangelismo aquí en la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Le damos la gloria a Dios y quiero que abran sus Biblias conmigo en el Proverbio 16, Proverbios capítulo 16, y que juntos leamos la palabra de Dios antes de orar para dar comienzo a este culto. Dice Proverbios capítulo 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová a los hombres se apartarán del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hermanos, nos hemos reunido para evidenciar y dar esos frutos como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque el Señor se agrada de sus hijos, pero el Señor no tolera el pecado. Así que pidámosle perdón por nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta tarde. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados, Señor, que son muchos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, venimos delante de ti, a tu presencia, Señor, para ser limpiados nuevamente por ti, Señor, porque sabemos que no somos perfectos, Señor, pero intentamos caminar con la ayuda de tu Espíritu Santo, en tu santa palabra, en tus santos caminos, Señor. Intentamos, Señor, que tú seas, Señor, agradándote de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, que podamos servirte, Señor, de una manera, Señor, santa, Señor, inmaculada delante de ti, Padre Celestial. Gracias al mismo tiempo por la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, y te rendimos, Señor, en este culto a ti, Señor, que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Rey de reyes y Señor de señores, príncipe de paz, consejero admirable, a ti, Señor, el único y verdadero Dios, adoramos en esta tarde. Bendícenos y cuídanos, Señor, y permite, Señor, que nada ni nadie no permitas que nada ni nadie, Señor, interrumpa este momento, Padre Celestial. Permite que este tiempo pueda ser entero entregado a ti por parte de cada uno de nosotros desde nuestros hogares. Señor, te damos las gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie y comenzamos este tiempo de alabanza al Señor. Amén.
mi respirar. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, perdido sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, perdido sin ti. Perdido sin ti. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que vives. Quedé cansado de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy
a mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Jesús, confiaré en ti. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Muy buenas tardes, iglesia, que el Señor les bendiga. Queremos en esta tarde gozarnos, alabando a nuestro Señor, adorando a nuestro Dios.
no solamente a través de las alabanzas, de la adoración, sino también abriendo sus escrituras, abriendo su santa palabra. Y hoy traigo un mensaje para todos nosotros, mensaje de la palabra de Dios, y lo he titulado Un administrador fiel. Y yo quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer los 5 primeros versículos del capítulo 2. Tengan su Biblia ahí a mano. Primera de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Amén. Entonces vamos a meditar en esos 5 primeros versículos, hermanos, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Recuerden, el título de la predicación de hoy es Un administrador fiel. Y mire, hermanos, uno de nuestros problemas que nosotros tenemos como humanos, como seres, como personas, es muchas veces la poca relación o muchas veces que no podemos relacionarnos con los demás, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro ambiente donde nos desempeñamos nuestra vida, pero muchas veces hay una poca relación con los demás. Y mire, cuando miramos hacia nuestros trabajos, no se trata de que tengamos nosotros a lo mejor jefes que sean duros o compañeros de trabajo que son difíciles, porque la verdad es que los hay, no vamos a negar eso, ¿no? Tampoco tiene que ver con el lugar de trabajo o con el ambiente donde nosotros estemos. No tiene que ver nada tampoco con los clientes, a lo mejor con los que nosotros tratemos, sino que el problema de todo esto, ¿verdad?, está en nosotros mismos, está dentro de nosotros, y es la falta de motivación. Muchas veces es la falta de motivación en nosotros y es un problema de actitud. Y podríamos decir también, podríamos añadir a esto una falta de vocación. Porque mire, iglesia, fíjense que los que tienen esa actitud, es decir, los que tienen una falta de motivación o los que tienen una falta de vocación, si tú los comparas con una persona que tiene vocación o con una persona que está animada, que tiene una buena actitud, tú vas a ver que esa persona que tiene una buena actitud, esa persona que tiene vocación, va a desempeñar mejor su trabajo, va a desempeñar su trabajo con más alegría, con más satisfacción. Mire, aunque pase por situaciones difíciles, aunque la situación donde esté trabajando, donde quiera que esté, sea una situación difícil. Y mire, está claro que no vamos a nosotros a librarnos de disgustos, de problemas, porque siempre los va a haber. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber disgusto, pero la persona que trabaja con motivación, la persona que trabaja con vocación, eso no lo va a amargar, eso no le va a impedir seguir trabajando de una manera agradable, de una manera motivada. Entonces la actitud es fundamental también, iglesia, para un hijo de Dios. Y así vivía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba consciente de su vocación, estaba consciente de su trabajo, estaba consciente de su llamado, del llamado que Dios le había hecho para compartir y para proclamar el evangelio de la salvación.
Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en este capítulo 2. Porque este capítulo, iglesia, también nos va a ayudar a nosotros, este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, nos va a ayudar porque, mire, yo sé que muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros estamos en tiempo de confinamiento y muchos de nosotros estamos en este tiempo de estado de alarma, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos buscando más del Señor en oración y el estudio de su palabra, pero también sé, ¿verdad?, que hay muchos hermanos, hay muchos creyentes que este tiempo lo han aprovechado para tener más ocio que encuentro con el Señor vía su palabra y vía oración. Y mire, en este sentido, yo esta semana le reñí a mi hija porque justamente en estos tiempos pues no he podido ir al conservatorio y no he podido estar allí en el conservatorio por la situación que estamos y ha mermado un poco ella el nivel de música que tenía en cuanto al piano. Y mire, y eso, yo viéndola a ella, esto también yo lo podía comparar con nosotros como pueblo de Dios, ¿eh? Porque al no congregarnos, al no reunirnos corporalmente, físicamente, congregacionalmente, yo creo que muchos de nosotros también hemos menguado en nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Señor, ¿eh? Y muchos en este tiempo, mire, están meditando más en lo que pasará después de este confinamiento, en cómo terminará todo esto, ¿no? Están meditando más en esa situación que en el Dios que controla toda situación. Y nosotros vimos en la semana pasada, en el capítulo 1, que el Evangelio había sido recibido por los tesalonicenses, y no solamente ellos habían recibido el mensaje, sino que también habían recibido a los mensajeros. Y ese mensaje fue recibido, nos dice allí el capítulo 1, que fue recibido con gran hostilidad, en medio de una gran aflicción, en medio de mucha oposición. Pero también, ¿verdad?, comprobamos que el resultado de la predicación de Pablo, de Silas y Timoteo allí en Tesalónica fue un resultado, mire, maravilloso, fue un resultado muy milagroso de parte de Dios, porque nosotros vemos cómo estos fieles creyentes de Tesalónica se apartaron de la idolatría, se apartaron de adorar los ídolos para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Y ahora esa nueva relación con nuestro Señor Jesucristo, mire, se había convertido en un testimonio, se había convertido en un ejemplo, que eso había salido, o sea, ese testimonio y ese buen ejemplo de esta iglesia se había extendido por toda Macedonia, por toda Acaya y por muchas ciudades del Imperio Romano. Y estos primeros 5 versículos que acabamos nosotros de leer, mire, es un verdadero motivo, ¿eh?, para que nosotros podamos animarnos y consagrarnos más a nuestro Dios en estos tiempos. Porque vamos a ver en esta tarde, ¿verdad?, el verdadero motivo y el verdadero método que usa un administrador fiel de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, número 1, el versículo, vamos a leer de nuevo el versículo 1. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, y subrayen esta palabra, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, les está diciendo, ustedes son testigos de lo que yo estoy diciendo. Ustedes son testigos de lo que yo he hecho allí en Tesalónica. Ustedes son testigos de lo que yo estoy escribiendo. Y él dice, vosotros sabéis. Es decir, Pablo les está diciendo, mire, yo no me he inventado nada. Yo no he causado todo esto. O sea, yo no he creado todo esto. La visita a ellos, a estos tesalonicenses, mire, no fue algo que ellos hubiesen escuchado de otras personas. La visita de Pablo y de Silas y Timoteo a Tesalónica no fue algo que
que ellos le contaron, sino que fue algo que ellos mismos vieron con sus propios ojos. Y él les dice, vosotros sabéis que nuestra visita no fue en vano. Y aquí la palabra vano es la palabra kenos, que significa vacío. Es decir, Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, nuestra visita no fue en vano, nuestra visita no fue algo vacío, nuestra visita no fue una visita sin importancia o no fue una visita que no produjo fruto, no fue una visita que no tuvo ningún interés ni tampoco dio ningún fruto, porque ustedes mismos saben que ustedes mismos son el fruto de nuestra visita, le está diciendo Pablo. Y la obra del Evangelio en ustedes es prueba de ello. Es prueba de ello lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo el poder del Evangelio ha actuado en sus vidas y el testimonio que ahora ha sido divulgado por toda Macedonia y por toda Acaya de que son unos creyentes que han creído realmente en Cristo Jesús. Y todo eso, toda esa evidencia de que Pablo y Silas y Timoteo han visitado a estos hermanos y que no fue una visita en vano, él les dice todo esto para después decirles, ¿verdad? Para después decirle que ellos mismos han sido testigos de todo esto, han sido testigos de esta visita. Y ahora Pablo comienza, a partir del versículo 1, comienza a decirles cuál es la motivación o cuáles son las características de un verdadero administrador fiel, de un verdadero siervo de Dios, de un hombre y una mujer que saben cuál es verdaderamente su compromiso frente a la gran comisión. Y para antes de seguir, quiero recordarles, iglesia, que un administrador no es un dueño. Un administrador es el encargado que tiene el derecho de usar todo lo que pertenece a su jefe o a su amo. ¿Recuerdan ustedes a José en Egipto? José era administrador de la casa de Potifar, para que ustedes tengan una idea de lo que es un administrador. Entonces nosotros vamos a ver, número 1, que un administrador fiel va a sufrir por causa del Evangelio. Versículo 2, vamos a leer el versículo 2. Dice Pablo, sino que después de haber sufrido y haber sido maltratados en Filipos, como sabéis, aquí está otra vez la palabra sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es decir, Pablo, Silas, llegaron a Tesalónica después de haber sido golpeados, después de haber sido humillados, después de haber sido puestos en la cárcel con grilletes. Todo esto nos lo cuenta Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y ellos ahora fueron a Tesalónica después de estar en Filipos, fueron a Tesalónica y predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, y yo me imagino, iglesia, que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, después de todo lo que pasaron Silas y Pablo allí en Filipos, yo creo que muchos de nosotros nos hubiésemos tomado primero unas vacaciones antes de volver a otra ciudad a llevar el Evangelio. O peor aún, yo creo que muchos cristianos hubiesen aprovechado esta oportunidad para dejar el ministerio, para dejarlo todo. Pero noten ustedes que Pablo les dice a los de Tesalónica, a estos hermanos de Tesalónica, les dice, yo vine a ustedes e hice lo mismo que hice en Filipo, predicarle el Evangelio de la salvación, llevarles las buenas nuevas. Después de que nos metieron en la cárcel, después de que los azotaron y salieron de Filipo, ellos siguieron predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hicieron, dice aquí Pablo, lo hicieron confiados en Dios. Dice Pablo, lo hicimos confiados en nuestro Dios. Y dice Pablo, no nos pudieron callar. No pudieron callar el Evangelio de Cristo.
Mire, y ese precisamente es el pensamiento de todo buen administrador fiel de Jesucristo. Porque mire, si ustedes notan, un falso maestro, un falso predicador, tú ves que no tiene esta motivación. Un falso maestro no tiene este mismo sentir. El falso maestro tiene otros intereses, tiene otros pensamientos. El falso predicador tiene otras motivaciones, tiene otras ganancias, y mire, y cuando no las obtiene, hace todo lo posible por obtenerlas. Hace todo lo posible cogiendo el camino que tenga que coger, ¿verdad?, para conseguirlo, pero ese no es el caso del apóstol Pablo. Pablo está dispuesto a sufrir por el Evangelio, y la razón por la cual nada le impide llevar las buenas nuevas de salvación a Tesalónica es por lo que él dice aquí. Dice, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. Y mire, iglesia, hermanos, noten ustedes que todo ese valor, el denuedo, todo ese coraje, toda esa valentía de Pablo, de Silas, de Timoteo, esas son las características de un siervo de Dios que demuestra su amor y su pasión por llevar el Evangelio aún en medio de situaciones difíciles. Y todo ese valor, todo ese denuedo y todo ese coraje de un administrador fiel de Dios, mire, eso es obra del Espíritu Santo. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, es obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros hacemos o podemos hacer por nuestras fuerzas o por nuestro intelecto, sino que es obra del Espíritu Santo, como dice Pablo. Pero lo contrario, lo que sería el temor, las dudas, el miedo, el desánimo, el desaliento, el decaimiento que nosotros experimentamos muchas veces en momentos de tribulación, esos son frutos de la carne. Esos sí son frutos de la carne. Mire, iglesia, y esto es tan cierto que los mismos discípulos de Cristo, en un momento dado, en medio de una tormenta, con Jesucristo en la misma barca, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene que levantarse y llamarles hombres de poca fe. Es decir, hombres que tienen poca confianza en Dios. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes no vieron esa actitud en mí, ustedes no vieron esa actitud en Silas, ustedes no vieron esa actitud en nosotros. Al contrario, ellos vieron, ¿verdad?, hablar el Evangelio después de haber pasado por la cárcel en Filipo. Miren, mis hermanos, una de las características de un administrador fiel de Dios es el valor que ese siervo de Dios tiene en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Y Pablo y Silas llevaron el Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, en medio de mucha oposición. Y noten ustedes, iglesia, que la palabra oposición es la palabra en el griego agón, de donde proviene nuestra palabra en castellano agonía. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros predicamos el Evangelio en medio de mucha agonía. Mire, hoy en día, iglesia, nosotros podemos ver muchos creyentes, nosotros podemos ver muchas iglesias que están interesados en muchas cosas, que están interesados en compartir un evangelio adulterado, un evangelio de la prosperidad. Hay muchas iglesias que están interesadas en otras cosas, menos de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la salvación. Otras iglesias hacen campañas de evangelismo con métodos humanos, con métodos que no son dignos del evangelio, con métodos que podríamos decirlo baratos, cuando el evangelio es un evangelio costoso, que ha costado la misma muerte del Hijo de Dios, que ha costado la sangre del Hijo de Dios y la sangre de muchos mártires. Entonces, iglesia, mire, para un siervo fiel de Dios,
para un administrador fiel de Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad comunicar y transmitir las verdades del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, número uno, iglesia, un administrador fiel está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y número dos, un administrador fiel es sincero y transparente a la hora de enseñar y a la hora de predicar. Leamos el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Y aquí Pablo, fíjense ustedes, iglesia, aquí Pablo les asegura a los tesalonicenses que su mensaje es verdadero, que su mensaje es genuino. Y él dice eso porque Pablo sabe que la fuente de esa verdad es Dios, que Dios mismo es la fuente de esa verdad que él está predicando. Una verdad que, mire, es inerrante, una verdad que no se equivoca, porque mire, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Y eso es lo que Pablo está comunicando aquí, en este versículo 3. Entonces, un administrador fiel del Evangelio, mire, es un administrador que no está buscando, escúcheme bien, que no está buscando comunicar su interpretación o lo que él piensa de esta verdad. No, no. Él lo que está comunicando y lo que está interesado en comunicar es la verdad de Dios. No lo que él opine, no lo que opinen los demás, no el criterio que tengan los demás, sino lo que dice la palabra de Dios. Y en otras palabras, iglesia, mire, un siervo de Dios, un administrador fiel de nuestro Señor Jesucristo, es un administrador que administra bien esta verdad, que siempre va a cuidar, escúcheme bien, siempre va a cuidar de no torcer la verdad de Dios, de no torcer lo que Dios ha revelado en sus santas escrituras. Mire, hermanos, y esta es una de las razones por la cual muchos teólogos, muchos pastores, predicadores y muchos incluso federaciones como la FIEIDE animan y recomiendan a las iglesias y a los hermanos a predicar de una manera expositiva. Porque es precisamente el método expositivo, es el mejor método, escúcheme bien, es el mejor método que nos cuida a nosotros de no torcer la palabra de Dios, de no adulterar esta palabra escrita de nuestro Dios, para que nosotros permanezcamos en el mensaje, para que nosotros permanezcamos en el pasaje. Noten, iglesia, mire, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, el pastor Sugel Michelén, hablando acerca de la predicación expositiva, comenta o ilustra, nos da un ejemplo acerca de una experiencia que él tuvo. Y esa experiencia es un problema cotidiano que hoy atraviesan muchas iglesias en cuanto a la predicación. Dice el pastor Sugel Michelén, dice en su libro De parte de Dios y delante de Dios, él dice que un pastor había anunciado que el próximo domingo predicaría acerca del enfrentamiento de David y Goliat en 1 Samuel 17. El pastor subió al púlpito, abrió su Biblia aquí en 1 Samuel 17 y dice Sugel Michelén que los 3 puntos del bosquejo de este predicador, de este pastor, eran el primero, el gran reto. Número 2, una gran actitud. Y número 3, una gran victoria. Él decía, David enfrentó un gran reto, lo hizo con una actitud valiente y tuvo como resultado una gran victoria sobre su enemigo. Hasta ahí lo podríamos ver bien. Pero dice Sugel Michelén que ese pastor ese domingo exhortaba a la congregación y animaba a la congregación a seguir el ejemplo de David, a enfrentar los gigantes que nosotros enfrentamos muchas veces en nuestra vida, el gigante de la tentación, el gigante del temor y la ansiedad, el gigante de la depresión y la duda, y muchos otros gigantes. Pero al igual que David, decía este predicador, pero al igual que David, solo necesitamos hacerle frente a nuestros problemas con una honda y 5 piedras.
la piedra de la fe, la piedra del coraje, la piedra de la oración, la piedra de la determinación y la piedra de la constancia. Y dice el autor de este libro, Suger Michelén, que al final del culto, mire, todos salieron agradecidos y agradeciéndoles al pastor por ese mensaje, lo cual animó a este pastor a seguir predicando muchos otros mensajes como este. Es decir, mensajes que solamente espiritualizan la verdad y la enseñanza del texto. Mensajes que solo espiritualizan lo que dice el mensaje bíblico aquí en cada uno de los textos, sin ni siquiera expresar o exponer realmente lo que el pasaje dice. Y ese es un error que muchas iglesias hoy podemos ver hoy en día. Y mire, y esto lo ilustra este pastor Suger Michelén, hermanos, porque eso es algo que hoy vemos muy común en todas las iglesias, en muchas iglesias, una y otra vez, por una falta de entendimiento de lo que es un sermón o una predicación expositiva. Mire, John Stott define la predicación expositiva de esta manera. La predicación expositiva es la que expone y aplica lo que realmente dice el texto y no lo que el predicador quiere que diga. Añade él, dice, exponer las escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. Así es la predicación expositiva, como lo estamos haciendo en esta tarde. Y es por eso que Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Miren, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos detrás del púlpito, es para transmitir realmente lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra, no lo que nosotros queremos decir o lo que la congregación quiere que nosotros digamos, no. Escuchen por un momento lo que dice directamente nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:34. Vamos a leer entonces, hermano, Juan 3, capítulo 3, versículo 34. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Allí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 7, versículo 16, dice, el Señor mismo hablando de él, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y Juan 12, versículo 50, dice el Señor Jesucristo, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y mire, iglesia, hermanos, yo creo que todos estos versículos, todo esto debe traer a nosotros, mire, una gran responsabilidad sobre todos aquellos que llevamos la palabra de Dios, sobre los predicadores. Porque noten ustedes, iglesia, que si nuestro Señor Jesucristo se cuidó de decir exactamente lo que había oído del Padre, mire, cuánto más nosotros. Y escúchenme bien, hermanos que tienen ese llamado o ese don que les ha dado Dios para la enseñanza, para la predicación. Mire, la predicación no se trata de otra cosa sino hacer obvio el mensaje del texto. Ayudar a las personas, ayudar a la audiencia a que ese mensaje ellos lo puedan entender, que lo puedan ver, que lo puedan sentir y luego aplicarlo a sus vidas, en su vida diaria. Dice Pablo, nuestra exhortación no procede ni de error ni de impureza. ¿Saben por qué, iglesia? Porque la fuente del mensaje de Pablo era la palabra de Dios. No lo que él pensaba, no su criterio, sino que su fuente era la palabra de Dios. Amén. Y número 3, iglesia, un administrador fiel es un hombre aprobado y probado por Dios. Versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 de 1 de Tesalonicenses 2. Dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones.
¿eh? Y aquí la palabra hemos sido probados, ¿eh? Es la palabra en el original griego, significa aprobados. Es la palabra dokimazo en el griego, que significa ser probado por Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a estos tesalonicenses, le está diciendo, fuimos probados antes de que se nos confiara el Evangelio. Fuimos probados por Dios antes de que se nos confiara las buenas nuevas de salvación. Y mire, noten ustedes que Pablo no está tratando de complacer a la gente. Pablo aquí no estaba tratando de ganar fama o de ganar popularidad, de ser famoso cuando él predicaba, ¿no? Él no estaba pendiente de cuánto público él tenía. Él no estaba pendiente de qué podían decir de él, sino más bien él estaba interesado de ser aprobado por Dios, de lo que Dios pensara de él. Y mire, Dios le había hecho a Pablo pasar por muchas pruebas en su vida y Pablo las había resistido. Y ahora Pablo era un administrador fiel que había sido probado y aprobado por Dios. Amén. Y mire, iglesia, cuando Pablo dice aquí en este versículo que él no está tratando de agradar a los hombres, mire, él no está diciendo que a él no le importa la opinión de los demás, que a él no le importa la opinión de los hombres. Lo que él está diciendo aquí cuando dice estas palabras es que cuando él fue a Tesalónica, cuando él predicó en Tesalónica, mire, él no trató de conseguir el agrado de las personas. Él no trató de conseguir el agrado de las personas, de poder agradar a los poderosos, de poder agradar al César que estuviera de turno, de poder agradar a los grandes mandatarios en ese tiempo de Tesalónica. Él no lo hizo, ¿verdad?, para que la gente opinara bien de él o para querer recibir el aplauso o el reconocimiento de la gente, no. De esa manera no lo hizo Pablo. Eso quizás lo hacían los fariseos, pero ese no era el sentir de Pablo. Y por eso Pablo sabía que esa actitud, ¿verdad?, no era una actitud de un administrador fiel de Dios, porque precisamente Pablo sabía que las Escrituras están llenas de pasajes, ¿verdad?, donde se nos dice de la necesidad que nosotros tenemos de caminar en santidad delante de los hombres, para que con ese testimonio nosotros podamos honrar a Dios y honrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo sabía Pablo. Entonces, un administrador fiel es aquel que está ceñido a la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, pero que sabe que no es su palabra, sino que es la palabra de Dios, y que sabe que ese evangelio ha sido confiado a él porque antes ha sido probado y aprobado por Dios. Pablo predica el evangelio de una misma manera. Pablo predicó el evangelio como lo predicó en Filipo, lo predicó en Tesalónica. Porque un hijo de Dios o un predicador o un maestro de la palabra de Dios predica el evangelio tanto en el palacio de la zarzuela como en la casa de Dios. Y noten ustedes que Pablo, después de haber sido encarcelado en Filipo, él no va a Tesalónica y diciéndole a Silas, bueno, Silas, ya hemos sido encarcelados en Filipos, yo creo que ahora aquí en Tesalónica tenemos que suavizar el mensaje, tenemos que hablar con menos fuerza, no con tanto denuedo. No. Pablo predica el evangelio de la misma manera como predicó en Filipos y como predicó siempre, con esa fuerza y con esa pasión y con ese denuedo que solamente el Espíritu Santo puede dar a todo siervo y todo administrador fiel que depende de él y que medita en su palabra. Entonces noten ustedes que Pablo no suavizó el mensaje, sino que predicó de una manera lleno del Espíritu Santo y con mucho denuedo. Predicó un evangelio que sigue siendo hoy en día, escúcheme bien, el evangelio de la salvación, el evangelio que tiene poder de Dios para salvación. Amén.
Y si tú, amigo que nos escuchas en esta tarde, si tú todavía no has recibido ese evangelio, el evangelio de la salvación que nos habla de que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, y que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que resucitó de los muertos y que está vivo, la palabra de Dios dice que eres salvo. Si tú no has venido de Cristo en arrepentimiento y fe, en esta tarde te invitamos para que tú vengas a Él y deposites toda tu fe en el Hijo de Dios, porque Él es el único que puede perdonarte y el único que puede salvarte. Pídele perdón a Él. Ven a Él con un corazón contrito y humillado. Mire, y la palabra de Dios dice que Él no te echará fuera. Ábrele tu corazón hoy a Cristo y que tú puedas en esta tarde recibir la salvación como lo recibieron estos hombres y estas mujeres de Tesalónica, porque escucharon el evangelio de la salvación, el evangelio que cambia y transforma vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para estar apegado a ti. Hermanos, se acabó el culto y también pues se acaba el día y vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo
nuestra semana, la semana de cada uno de nosotros, y que podamos seguir siendo sal y luz de este mundo. Amén. Oramos para despedirnos. Señor Jesús, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este culto precioso, por este día perfecto en ti, y te queremos pedir, Señor, que tú cuides de nosotros en esta semana que ya ha empezado, que podamos ser, Señor, iluminar, Señor, delante de todos los que nos rodeen, Señor. Y Padre Celestial, sigue cuidándonos tú, Señor, de esta pandemia, sigue cuidándonos tú a nosotros y a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a toda la generación, Señor, y sigue ayudándonos, Señor, a poder ser sal y luz de este mundo que necesita una esperanza, la esperanza que es en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, Señor, bendícenos y cuídanos hasta volvernos a encontrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.